¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Regresamos nuevamente con ustedes en una nueva transmisión, en un nuevo jueves de este programa de Hablando de Finanzas. Y en esta ocasión queremos platicar con ustedes de temas que seguramente les van a resultar familiares, algunos problemáticos, que tiene que ver justamente con todo lo que tiene que ver con el SAT, cómo podemos defendernos, cómo podemos hacerle para que las personas que reciben invitaciones, requerimientos, créditos fiscales, pues tengan al menos una idea de qué es lo que tienen que hacer. Pero para esto, amigos, quisimos invitar a un verdadero experto, a una eminencia en la materia, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Licenciado, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Muy bien, César, muy contento de estar contigo en tu canal en esta transmisión. Para mí es un verdadero honor Gracias. estar contigo, César. Eres un profesionista que a pesar de la juventud, que obviamente se ve, tienes muchísima experiencia, pero Gracias. además de muchísima experiencia, tienes una capacidad profesional, intelectual importante y siempre es un honor, algo muy bonito, muy satisfactorio compartir el escenario contigo. Muchísimas gracias a Gracias por la oportunidad, desde No, luego, ¿eh? gracias a usted, licenciado, por acompañarnos. Y por supuesto, pues también está con nosotros Edgar. Edgar, ¿cómo estás? Un nuevo jueves. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que no, bueno, a todos los que nos acompañan, al licenciado Alejandro Ponce que nos acompaña en esta sesión. Y pues bien, como dices, un nuevo jueves para hablar de bonitos temas que nos interesan a la mayoría y que deberían de interesarnos a todos, ¿no? Pero Es bueno, vamos, así, vamos, vamos a empezar. Ahora sí, adelante. exactamente, Edgar, porque justamente el siguiente año creo yo que es un año diferente a otros. Y voy a decir diferente porque a diferencia de los años pasados que teníamos reformas fiscales pues interesantes, no llamemos ya 2022 que fue un año donde tuvimos un nuevo régimen, tuvimos modificaciones muy interesantes al Código Fiscal de la Federación. Para este año no tenemos ninguna reforma que podamos ver de manera clara como el año anterior. Pero a mí me llama mucho la atención y con esto me gustaría iniciar la plática, licenciado, frente a lo que tenemos que hacer con cada uno de nosotros con cada uno de nosotros respecto a nuestra situación fiscal. Parece que tuvimos ahí un pequeño problema. El licenciado Alejandro tuvo un problema ahí de conexión. A ver si ahorita regresa para que ustedes puedan estar pues al pendiente. Ahí nos desconfiguró un poquito, pero bueno, vamos a iniciar un poquito con la plática a ver si el licenciado vuelve a conectarse y nos vuelve a regalar su asistencia. Edgar, fíjate que este año tenemos el problema de que no hay reformas fiscales, pero el siguiente No es problema, no es no es problema, problema. pero el siguiente sí tenemos ahí un pequeño inconveniente porque muchas de las situaciones que vamos a estar viendo se van a referir a lo que es los requerimientos, a lo que son las cartas de Claro, invitación y esto que puede generar un problema. lo hemos vivido mucho en este año, ¿no? Que Así hemos es. tenido una alta considerable en temas de requerimientos de revisión, de confrontas, en temas de IVA lo hemos visto, ¿no? ¿Cuántos mensajes a buzón no llegaron de clientes diciendo que el tema en temas de IVA no cuadraban por el tema de las emisiones, de cómo se fueron emitiendo los FDIs a lo largo del ejercicio? Ha habido bueno, un aumento considerable al respecto de todo tipo de revisiones, ¿estarás de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente. Y justamente por eso es de que llegamos a tener los problemas que hoy en día tenemos. Entre esos problemas, pues estamos hablando del tema de las cartas de invitación y que posteriormente se convierten en requerimientos. Y aquí tal vez el problema no es tanto los requerimientos, no tanto las invitaciones. El problema aquí es qué hacer ante eso. Es decir, ya recibimos las invitaciones, no hacemos nada, unos dirán que sí, Claro. otros dirán que no, pero cuando llegan los requerimientos o cuando llega un crédito fiscal es donde vienen los problemas. Porque muchas veces no sabemos qué hacer y eso nos genera a nosotros una gran incertidumbre de lo que realmente debemos de realizar, cuáles son las acciones que debemos de tomar y de ahí para adelante saber si podemos o no realizar algún tipo de defensa fiscal. No, Edgar, ¿tú qué opinas? Claro. Sí, 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 digo, al final no todos los contribuyentes
están obligados al saber cómo proceder, pero sí sería bueno que conocieran la forma en que tendrían que interactuar con la autoridad en el momento en que se presenten a hacerte una cordial invitación a que les pagues impuestos que no has pagado, ¿no? Exactamente. Entonces, lo importante aquí es, si no estás obligado a saberlo, tienes por lo menos que tener la noción de cómo enfrentarte a la autoridad cuando exista un acto de revisión. Que no nos vamos a liberar en lo que viene el siguiente año, va a ser muy ardua esa labor por parte de la autoridad, porque al no haber mayor incremento de impuestos, la única forma en que nos van a sacar más impuestos o más recaudación o va a haber mayor volumen de... Sí, vamos a tener un mayor volumen de recaudación y yo creo que eso es lo que nos puede a nosotros generar algún problema. Ya va a tenemos ser de nueva cuenta aquí al licenciado por Alejandro. ejemplo, Alejandro, ¿cómo se la, encuentra? Tuvimos ahí la algunos pequeños problemas gente... técnicos. Perdón, fíjate que tuve problemas con mi computadora, pero ya estoy aquí conectado por mi celular con mucho gusto. Muchísimas gracias, licenciado. Estábamos hablando justamente de todos los temas que llegan a pasar los contribuyentes cuando les llegan requerimientos de la autoridad fiscal y no saben qué hacer. De hecho, creo que yo considero que es uno de los temas que más generan, llamémoslo así, pánico con contribuyentes que no saben qué hacer, que a lo mejor es su primer requerimiento que les llegan, creen que van a tener problemas con la autoridad, vamos, hasta les llegan pensamientos de que van a tener que ir a la cárcel. ¿Qué les recomendaría a estos contribuyentes que comienzan a recibir estos requerimientos por parte de la autoridad, licenciado? Muy bien, pues yo creo que cuando nosotros recibimos una notificación del SAT, puede ser incluso muy informal a través de nuestro correo electrónico o puede ser a través de un aviso, un exhorto, Ok. No sé tú, César, pero si lo escuchas bien. No, no, también hay algunos problemas de conexión. Digo, realmente es un poquito complicado a veces poder tener esta hemos facilidad presentado tecnológica. declaraciones. Parece que otra vez tiene por ahí problemas. A todos los amigos que nos están escuchando, ahí les pedimos una enorme disculpa. Ya ven que a veces los temas tecnológicos salen a veces de nuestras manos, son cosas que no podemos necesariamente pues controlar, pero hacemos el mayor esfuerzo para traerles pues la mejor información para que ustedes estén informados y como comentaba el licenciado Alejandro Ponce, muchas veces la informalidad en cómo lo hace la autoridad fiscal es un problema que nosotros tenemos que estar pues al pendiente, justamente porque esto nos va a permitir a nosotros tener una correcta defensa fiscal. Ya el mismo Código Fiscal de la Federación nos permite tener algunos medios de defensa, como lo que puede ser a lo mejor algún medio de revisión, algún recurso de revocación, algún recurso de estos que nos van a permitir decirle a la autoridad, te estás equivocando, no es correcto, o nosotros mismos poder pues exigir nuestros derechos, exigir nuestros derechos como contribuyentes. Entonces yo creo que partiendo de eso, Edgar, una vez que a nosotros nos llega un crédito fiscal, considero yo que hay que revisar determinados puntos muy importantes. ¿Como qué puntos? Número uno, que vaya bien dirigido. Número dos, que tenga el número de folio. Número tres, que la fecha en cuando a nosotros Claro. nos los están notificando corresponda a una fecha, sea antes o después de la obligación que nos pudieran estar requiriendo. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Edgar? Claro, sí, y este es un punto ¿Ya me muy escucharé, importante amigo? porque ahí va a depender Ya, que ya puedas se escucha muy proceder bien, o no. licenciado Alejandro. Sí, otra vez una disculpa, por No se favor, preocupe, ¿eh? venga, venga, adelante. Entonces, No, cuando no se recibamos preocupe. alguna comunicación del SAT, es importante que si en esa comunicación nos dice que el SAT ha detectado que tenemos alguna irregularidad en nuestra contabilidad, nosotros le hagamos caso a esa comunicación y le demos toda la importancia que merece
¿Y cómo le vamos a hacer caso a esa invitación? Bueno, pues habrá que meternos a nuestra contabilidad, a nuestras declaraciones, a nuestra documentación comprobatoria, para ver si las observaciones que nos está comunicando el SAT, en primer lugar, son verdaderas o son falsas. Ok. Si es cierto que omitimos ingresos, si es cierto que inflamos IVA acreditable, hay que detectar cuál es la realidad, ¿verdad? Ahora, una vez que nosotros ya hicimos ese trabajo como contribuyente y desde luego como contador, porque esa labor le corresponde al contador que es el experto en la materia, ¿Es correcto? ¿verdad? Si se descubre que la situación de la empresa es correcta, que no es cierto que haya irregularidades, que los datos consignados en las declaraciones son correctos, entonces el contador y el contribuyente tendrán necesidad de formular Ok. una aclaración en donde con lujo de detalles tendrán que alegar y demostrar que las declaraciones están bien presentadas, que los ingresos acumulables declarados son los correctos, que las deducciones también, que el IVA acreditable, que el IVA causado, que todo es correcto, y para eso tendrán que exhibirse las documentales, los documentos que demuestren plenamente la veracidad de lo que decimos. ¿Por qué? Porque tú lo sabes bien, César, lo que decimos no tiene ningún valor si no lo respaldamos con pruebas. Entonces, si nosotros vamos a sostener en nuestra respuesta que las declaraciones están bien presentadas y que los datos son correctos, tenemos que demostrarlo con las pruebas documentales necesarias que así lo acrediten. Desafortunadamente, este escrito de respuesta no necesariamente tiene que ser breve, sino que debe tener la amplitud, la Ok. extensión que sea necesaria para demostrar que están bien presentadas esas declaraciones, que los datos son correctos y habrá que enviarla. Esto es muy importante porque Ujú. independientemente de que no sea una facultad de comprobación, que sea una simple invitación o que sea una facultad de gestión, es importante quitarle al SAT la creencia de que nuestras declaraciones están mal y de que nuestra situación fiscal es irregular. Porque si nosotros no aclaramos, estando bien nuestra situación fiscal, la autoridad sigue considerando que estamos mal y el día de mañana puede, por ejemplo, por no haber aclarado que están bien las declaraciones, puede incluso restringir temporalmente el uso del sello digital, lo Ok. que causa un grave Sí, daño, claro, claro, o es puede gravísimo enviar eso. una vigilancia, o puede enviar una vigilancia profunda que es mayor molestia, el problema sigue creciendo, o peor aún, fíjate, si no aclaramos que las declaraciones están bien presentadas, a través de una revisión electrónica puede notificarnos una resolución provisional y un crédito que en 15 días tenemos nosotros que desvirtuarlo, 15 días hábiles, y si no lo desvirtuamos, en una revisión verdaderamente light, express, ¿verdad? Ujú. En 2 o 3 meses ya tenemos un crédito fiscal notificado a nuestro cargo, ¿verdad? Y eso se complica exageradamente porque habrá que impugnarlo, habrá que garantizar el interés fiscal. Todo eso se complica y pudo haberse evitado si las declaraciones estaban bien presentadas, dando la debida contestación a la primera invitación, al primer exhorto que nos dieron. No hay que dejar crecer los problemas. Ahora, si después de la revisión que hagamos efectivamente descubrimos que estamos mal, que es cierto que Ok. falseamos algunos datos, a lo mejor sin querer, Ok, simplemente por ok. error humano, bueno, si ya nos dimos de que nuestras declaraciones, de cuenta de que están malas declaraciones, hay que corregirlas mediante la presentación de una declaración complementaria. Yo no sé qué gusto o qué satisfacción o de dónde viene la necedad de que si ya nos dimos cuenta de que están mal nuestras declaraciones, así las dejemos. Así las dejemos hasta que la autoridad nos restringe el sello digital, ya entonces aclararemos, pero ya Sin Fíjese, nos necesidad de complicaron la llegar a eso. existencia. O hasta que llegue una revisión electrónica, o hasta que lleguen facultades de comprobación. Fíjate que todo ese tiempo que nosotros dejamos transcurrir sin corregir las declaraciones, se siguen generando actualización, recargos, multas. Pueden generarse multas cuando ya haya facultades de gestión. Y algo muy importante, César, que la mayoría de contribuyentes y asesores fiscales no nos damos cuenta.
casi todas las irregularidades que se te dan a conocer en cuanto a que están mal presentadas las declaraciones de Ok, IVA, de impuestos sobre la renta o de entero de retenciones, casi todas son ok, constitutivas de defraudación fiscal. Por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? No has presentado la declaración de impuestos sobre la renta del 2018. ok, ok. Ya pasó más de un año. Eso es defraudación fiscal equiparada. Ojo Por con lo que ejemplo, está te diciendo dicen, el no, licenciado, es correcto. Ajá. que el IVA acreditable que declaraste es superior al real, eso es defraudación fiscal. Que omitiste ingresos, eso es defraudación fiscal. Que declaraste falsamente en ceros, eso es defraudación fiscal. Que dedujiste comprobantes que amparan operaciones inexistentes, eso es defraudación fiscal. Entonces, debemos ver esos actos de la autoridad como una oportunidad que la autoridad de buena fe nos está dando a conocer para que nosotros inteligentemente nos salgamos a la brevedad posible de esas conductas delictivas y nunca tengamos necesidad de enfrentar un proceso penal. Fi- Y fi- desde luego, una vez que corrijamos la declaración, hacérsela llegar a la autoridad para que la autoridad sepa que atendimos el requerimiento y que ya nuestra situación fiscal es correcta, con lo Ajá. cual nos evitaremos para siempre molestias, amigo. Así es, licenciado. Fíjese que acaba usted de decir un montón de elementos que a veces nosotros como contadores nos cuesta trabajo poderlo entender. Y digo nos cuesta trabajo porque es comprensible que muchos de nosotros los contadores que estamos acostumbrados más a estar realizando las declaraciones, a estar realizando los registros contables, a estar realizando los análisis financieros, muchas veces perdemos el hilo o perdemos de vista lo que hay que hacer cuando llegan este tipo de documentos por parte de la autoridad. Usted acaba de decir algo que a mí me llama mucho la atención y Edgar, tú estarás de acuerdo conmigo. Cuando comenzamos a presentar declaraciones en ceros, pese a que se están emitiendo los comprobantes Claro. fiscales. ¿Cuántas veces no hemos visto eso en multitud de escenarios? Y era una Sí, práctica muy común anteriormente. Eso Sí, de, pues preséntala en cero y ya después la corregimos, ¿no? sí, efectivamente. Y yo creo que aquí muchas veces los contribuyentes, licenciado Alejandro, que es la primera vez que reciben el requerimiento, se llegan a paniquear con ese documento de qué voy a hacer, me van a correr, me van a meter a la cárcel. Creo yo que una de las preguntas que se hacen cuando es la primera vez es, ¿puedo ir a la cárcel si la autoridad está descubriendo que yo no estoy pagando correctamente los impuestos o por el simple hecho de tener un requerimiento y no atenderlo? sí. Mira, César, ya puedo entrar a la computadora si me das acceso Ah, ok, muy bien. A ver, le vamos a dar y acceso. mientras empiezo a contestar, ¿te parece? Claro que sí, adelante. Bien, mira, eso de presentar declaraciones en ceros, eso era algo muy socorrido. A ver. Ahí está, ya lo estamos escuchando mejor. A ver, ya nada más ahorita Sí, nos ayuda ahí quitando el volumen de una de las dos para que lo podamos ver. Y que cancela active ahí. su video para que podamos también verlo. Muy bien. Este tema incluso ya algunos lo habrán visto en diferentes sesiones que hemos tenido, licenciado. Ahora sí ya lo vemos mucho Ahora sí, mejor y ya. ahora sí bien. Mira, fíjate que esta práctica de presentar declaraciones en ceros o con datos falsos, disminuyendo ingresos o inflando deducciones, ¿verdad? Era muy socorrida en el siglo pasado. ¿Por qué? Porque fíjate que las declaraciones se presentaban en papel en la entidad financiera, en el banco, Ok, y el banco juntaba todas las declaraciones de los contribuyentes en papel, las amarraba y se las enviaba al SAT y el SAT recibía las declaraciones de todos los contribuyentes y esos paquetes tal cual llegaban, los acumulaban ahí en en alguna algún cajón. bodega y el SAT nunca, pero amarradas, Ok, el SAT no se enteraba de eso, del contenido de ellas, hasta que decidía revisar a un contribuyente, sacaba la declaración de ese contribuyente, las demás no las veía, y en ese momento, pues revisaba la declaración. Si actualmente la autoridad tiene capacidad para practicar 25,000 revisiones al año,
facultades de comprobación. Ok. Imagínate la facultad mínima, la capacidad mínima que tenía en el siglo pasado, 5,000 revisiones, 6,000 revisiones. Entonces, realmente cuando tú presentabas declaraciones en ceros o con datos falsos, pues las probabilidades que existían de que te revisaran eran mínimas. Entonces, Ok. respecto de la mayoría de contribuyentes, caducaban las facultades de la autoridad fiscal y nunca revisaba sus declaraciones. Hoy en día tenemos un escenario totalmente diferente, porque cuando presentamos las declaraciones realmente estamos alimentando la plataforma tecnológica del SAT. Desde luego, como esa plataforma, en esta plataforma están nuestras declaraciones, pero también las de nuestros clientes y proveedores. Ok. Cualquier inconsistencia que nosotros consignemos que discrepe de lo que dijo el proveedor o de lo que dijo el cliente, automáticamente enciende una alerta amarilla para el SAT de que ahí está, alguien está diciendo una mentira. Entonces, hoy es sumamente peligroso el, el presentar declaraciones con esas características. Ahora, si ya la autoridad te mandó un oficio, un exhorto, una invitación, lo que sea, diciéndote que están mal sus declaraciones, fíjate nada más, normalmente todas las irregularidades que te atribuyen configuran defraudación fiscal o delitos equiparables. Ok. Entonces, ahí la vida te está dando la oportunidad de que detectes si realmente estás en defraudación, y si descubres que sí estás en defraudación, lo más inteligente es salirse de esa defraudación fiscal presentando una complementaria que ya no tenga datos falsos. Fíjate Ok. que eso es algo muy específico de los delitos fiscales que no conocen los abogados penalistas. Por eso un abogado penalista difícilmente va a ser un buen defensor en delitos fiscales, en un proceso de delitos fiscales, porque necesita uno ser penalista y fiscalista para defender correctamente a un contribuyente. Bueno, Ok. mira, en los demás delitos, una vez cometido el delito no se puede eliminar, no se puede borrar. Por ejemplo, homicidio. Ya se privó de la vida a una persona, no lo puedes eliminar, no puedes revivir al difunto. Ya se cometió el delito de violación en Ok. contra de una persona, no lo puedes eliminar porque la violación ya se consumó. Ok. En cambio, fíjate que los delitos fiscales son los únicos delitos, o casi de los únicos delitos, que si tú estás ahorita en este momento en defraudación fiscal, tú, mientras la autoridad no llegue a revisarte formalmente a través de una facultad de comprobación, tú puedes eliminar el delito. Si un contribuyente está en defraudación fiscal en este momento y nunca ha sido revisado, podemos, César, Edgar, sacarlo de ese delito y nunca va a enfrentar un proceso penal. Entonces, la autoridad te está dando la oportunidad de que te salgas del delito, de que nunca enfrentes un proceso penal, y es una decisión muy equivocada no aprovechar esa oportunidad y decir, no, 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 no. Yo sigo en delito hasta que llegue la facultad de comprobación. Allá en ese momento veré si me corrijo o no. Sí, el problema está que si cuando llegue la facultad de comprobación sigues en delito y como el crédito ya creció exageradamente, ya hay actualización, recargos de muchos años que han pasado y además hay multas, la mayoría de contribuyentes no tiene capacidad para pagar esos créditos cuantiosos y entonces al no pagar, la autoridad en los próximos años, no lo duden César y Edgar, va a ejercer acción penal en contra de ellos por delitos de defraudación fiscal, y todo este calvario que van a vivir los contribuyentes pudo evitarse si cuando la autoridad te informó por primera vez que estabas en delito, hubieras aprovechado esa oportunidad para salirte del delito. ¿Por qué muchas veces el abogado dice, no, 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 esa es facultad de gestión, esa ni hay que hacerle caso, no, no hay que hacerle? Ok. Y ¿Sabes muchos por qué? contadores también. ¿Sabes por qué? Pero sobre todo los abogados, porque no saben qué hacer. Exacto, yo Que creo que no ese es, saben qué yo creo hacer. que eso, yo creo que ese es el problema, de que muchas veces los contadores no saben qué hacer, no saben cuáles son los recursos a los cuales, pues, orillarse para salir de ese problema, porque llega el requerimiento, llega el crédito fiscal, llega a lo mejor una orden de ejecución, una orden de embargo, y uno se pregunta, ¿qué hace? Y creo yo, y ahí no me dejará mentir, licenciado, que es donde se cometen los principales errores. Te Sí, están porque requiriendo perdón, te están requiriendo una declaración que no presentaste, preséntala en ceros.
No, a ver, eso es todavía aún peor que haberla presentado en ceros. Que no haberla presentado. Que no Es peor haberla en ceros. presentado, ¿no? Entonces yo creo que es donde cometemos muchas veces los principales errores, tanto nosotros como contadores, como muchas veces las personas que están al frente de este tipo de situaciones, donde llegan estos documentos y uno pues toma estas malas decisiones. Creo yo que muchas veces es más barato pagar los correctos impuestos que nos corresponden que enfrentar ya un proceso no solamente de delito de defraudación fiscal o de delito de defraudación fiscal equiparada, sino ya incluso que se pueda trasladar a un delito en materia penal. Sí, fíjate que sí, lo que pasa es que fíjate que tengo que reconocer que la mayoría de abogados fiscalistas o que se llaman fiscalistas a sí mismos, Ok. no son fiscalistas, no son fiscalistas. Mira, yo te puedo asegurar que casi al 100% de abogados fiscalistas que hablan todos los días de temas fiscales y que esto y que el otro, si tú les presentas una declaración del ejercicio de una persona moral o física, no le entiende. No le entiende. Ahora, ¿dónde están los delitos? ¿Dónde se cometen los delitos de defraudación fiscal y equiparables? En la declaración, en ese rengloncito de ingresos acumulables. Si en lugar de poner 10 millones pusieron 3, defraudación fiscal. Uf. En Sí. ese rengloncito de deducciones, si en lugar de poner lo cierto que eran 3 millones, ponen 7, defraudación fiscal. ¿Verdad? En ese renglón que dice IVA cobrado o IVA causado, si se pone una cantidad menor a la real, ahí está la defraudación fiscal. Entonces, si el abogado que dice que es fiscalista no entiende una declaración de impuestos, ¿cómo va a detectar si en esa declaración hay o no defraudación fiscal? Entonces, aunque la autoridad les diga, ¿sabes qué? Omitiste ingresos, inflaste deducciones, etcétera, etcétera. Como ellos no entienden, esas declaraciones las ven como jeroglíficos, entonces cuando un contador y un abogado los consulta, dicen, ¿sabes qué? De momento no hay que hacer nada. No hay que hacer nada porque esa ni es facultad de comprobación, es una simple facultad de gestión, o peor aún, es una simple invitación por correo electrónico. No le hagas caso. Pero no porque eso sea lo que tengamos que hacer a favor del contribuyente, Ok. sino porque él no sabe qué hacer y tampoco te va a decir, oye, César, pues la verdad no sé qué hacer. No, él, para que tú lo contrates cuando el crédito llegue y ya esté todo perdido, ¿verdad? Dice, no, sabes que de momento no hay que hacer nada. Pero no, esa no es una buena. Es como si tú llevaras tu auto que se te desvieló por cualquier motivo al taller y cuando llegaras el mecánico diría, sabes que no, pues ya no hay que hacer nada. Ya no hay que No, hacer pues nada. esa No es es que no mala. haya que hacer nada, es que ese mecánico no sabe arreglar coches desvielados, ¿sí está Claro. claro? Entonces, eso es yo creo que lo más inteligente cuando la autoridad nos dice que estamos mal es checarlo. Si estamos bien, demostrar que estamos bien, y si estamos mal, corregir, presentar complementarias Claro. y demostrar que ya corregimos nuestra situación fiscal. Es como si alguien que tiene cáncer en fase terminal, inicial, el médico dijera, ¿sabe qué? Mira, ahorita está en fase inicial el cáncer, no, no hay que hacer nada, no. Ya que esté No, en pues fase no. terminal, ahí sí viene usted y le echamos toda la carne al asador. Sería una tontería, y es una tontería exactamente que cuando la autoridad te está diciendo por primera vez que estás mal, tú pongas oídos sordos a esa alerta y con tu omisión, el día de mañana estés inmerso en un verdadero calvario. Así es. Completamente de acuerdo, licenciado. De hecho, creo que este es uno de los temas por los cuales aquí en Contador Contado nos regimos. Ahí, Edgar, tú me darás la razón de que generalmente en temas de contabilidad, para no llegar a estas instancias, hay que trabajar de un modo preventivo. Es decir, a ver, si sabemos que la autoridad va a fiscalizarnos a través de los FDIs, pues genera de manera correcta los FDIs. ¿Estás de acuerdo, Edgar? Edgar. Claro, sí, y lo comentaba muy bien hace rato el maestro Alejandro. Aquí ando. Sí, ahí andas, te ¿Me escuchamos. escuchas? Muy bien, te Ah, ok. escuchamos. Comentaba el maestro Alejandro, anteriormente no existía esta forma de llevar un control, ¿no? Pero llegó el CFDI y nos empezó a agarrar ahora sí con los dedos en la puerta a todos parejos, ¿no? Si tú ya me dijiste que hiciste esta transacción con tal, entonces tal persona ya tiene esa misma información. Entonces se empieza a vincular toda esta información y ya no hay forma de decir a la autoridad, ¿sabes qué? No es cierto, yo no tuve ingresos. Oye, pero espérame tantito, ¿no? Acá el cliente me dijo que
que sí tuviste operaciones con él, entonces ¿por qué me dices que no tienes ingresos? Entonces ya se empieza a confabular toda una serie de interacciones de operaciones donde no puedes decir que no hay mayor información o que no existen esos importes mientras ya están todos en el sistema, que es lo que nos está llevando a la actualidad a una lluvia de invitaciones donde la autoridad, como ya tiene las herramientas para poder decir, oye, ¿sabes qué? Me debes tanto de IVA y tú, pues, ya lo emitiste, ya lo tienes en un CFDI, ya Claro. existe la información necesaria para poder rastrear que toda esta información que la autoridad te está exigiendo o te está invitando a corroborar, pues ya existe, ya está ahí en su mesa, ya nada más es levantarse y decir, oye, ven, te tengo que decir algo, estás mal en esto, en esto, en esto, ¿no? Exactamente, sí, y fíjate que muchas veces este año hemos visto cómo las cartas de invitación han llegado pues de una manera diferente a otros años. ¿Por qué digo diferente, licenciado? Porque hemos tenido una gran cantidad de invitaciones que no habíamos visto en años anteriores. Y esto yo auguro que va a ser todavía más fuerte en 2023. ¿Y por qué creo que va a ser más fuerte? Justamente porque no tenemos reformas fiscales. ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad? Te digo dónde estás mal, ya sé que emitiste CFDIs, como ahorita lo dijo el contador Edgar, ya sé que emitiste CFDIs, pero no emitiste tu correcto recibo electrónico de pago. Entonces te envío la invitación para que tú te autorrevises y tú mismo te estés pagando los impuestos de manera correcta. Entonces ahí el SAT trata de cubrir dos frentes. Uno, que ellos mismos disminuyan sus propios costos de fiscalización. Y número dos, que ellos puedan aumentar su recaudación. Ahora, Correcto. creo yo, y ahí usted me dará su opinión, licenciado Alejandro, que Bien. estamos viendo una situación que a mí en lo personal me preocupa un poquito, que puede incluso llamarse como una forma en cómo el SAT trata de asustarnos. ¿Por qué digo que trata de asustarnos? Porque hoy en día en el Código Fiscal de la Federación, y usted lo sabe muchísimo mejor que yo, que si te equivocas en el CFDI es una multa del 5 al 10% sobre el monto total de lo que salió en el CFDI. Que omitiste ingresos diferente a los que facturaste, delito de defraudación fiscal, artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Que tuviste determinadas estrategias y no las reportaste, bueno, tuviste esquemas reportables y no me los avisaste. Entonces creo yo que hay hoy en día una serie de elementos que podría preocuparnos como contribuyentes y que podría orillarnos a tomar determinadas acciones para no pagar los impuestos o pagarlos de una manera diferente. ¿Cómo ve usted este tema, licenciado? Mira, a todo lo que dijiste me gustaría agregar que en el artículo 108, fracción 109, fracción 7 u 8, se establece como delito equiparable a defraudación fiscal que un contribuyente acredite o deduzca comprobantes fiscales que no reúnen todos los requisitos de ley. Ok, Fíjate nada más, porque el CFDI está mal hecho, le faltó un elemento o lo puso mal y tú lo deduces, eso es defraudación fiscal equiparada. Por eso yo creo, estimados amigos, en primer lugar, que tanto los que emiten los comprobantes fiscales en una empresa, como quienes los reciben para registrarlos en contabilidad, deben ser contadores públicos. ok. Probablemente contadores públicos que están empezando su carrera o probablemente contadores públicos que están en los últimos años de la carrera, pero deben ser contadores públicos. Se les debe capacitar para expedir comprobantes y para revisar que los comprobantes que se reciben reúnan todos los requisitos de ley. Porque muchas veces yo he escuchado que el contador como que en forma despectiva se refiere a la elaboración de los FDIs, como diciendo, yo soy contador, yo no tengo por qué hacer CFDIs, pero imagínate nada más, no nada más tienes que estar al pendiente de los FDIs que se hacen, sino de los que se reciben. Y es una labor tan importante que de ahí depende que no te determinen créditos fiscales millonarios o que no te tipifiquen defraudación fiscal por haber deducido y acreditado comprobantes que no reúnen requisitos de ley. Por eso, elaborar comprobantes y recibirlos y revisarlos tiene que ser una labor
desarrollada por contadores públicos que a lo mejor están dando sus primeros pasos en el ejercicio de la profesión o por estudiantes, pero previamente capacitados y que revisen y elaboren correctamente cada comprobante. Yo sí soy de la idea de que deben hacer los contadores y que además, mientras estamos trabajando, mi querido César, no redes sociales, no Facebook, no TikTok, no nada, porque el que dos amos sirve, con uno queda mal. Tenemos que estar concentrados en los que estamos haciendo, por eso en las empresas y en los despachos debemos evitar que en el despacho tengan redes sociales los colaboradores, porque le ponen más atención a lo de redes sociales que a lo que están haciendo en el trabajo, y eso el día de mañana puede concluir en una defraudación fiscal para el contribuyente. Y otra cosa muy importante, este año, como ustedes lo saben, estimados amigos, en el artículo 17H bis, en la fracción que habla de que es causal de restricción temporal del sello digital, creo que es la séptima, octava, por ahí, el que en la declaración se contengan ingresos acumulables, deducciones erróneos, ¿verdad? Este año se incorporó ya también lo del IVA acreditable, lo del valor de actos o actividades, ¿verdad? Y además se establece que para poder establecer si una declaración está mal presentada en relación al IVA, la autoridad tomará en cuenta los complementos de pago y los estados de cuenta bancarios. O sea que este año la autoridad ya tiene más elementos para revisar a los contribuyentes, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que poner mucho cuidado en eso, en ser muy veraces en nuestras declaraciones, porque de otra suerte estamos generando graves problemas en nuestra contra. Y hay que tomar en cuenta, estimado César, que muchas veces ponemos como socios y representantes legales a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro cónyuge. ¿Cómo es posible que expongamos así al hijo, al padre, al cónyuge, al hermano, al colaborador que pusimos como asesor único y que el día de mañana esté en la cárcel, debiendo saber nosotros que vivimos en casa de cristal, que hay un Big Brother y que la autoridad sabe absolutamente todo de nosotros? ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que estamos en 2022 con una realidad muy distinta, incluso la realidad del 2014. Es correcto. En el 2014 era otro mundo, no se compara con... Y como tú acertadamente lo dijiste, César, 2023, 24, 25, 26, solo Dios sabe en qué mundo vamos a vivir y cómo estará la tecnología de punta del SAT, que ahorita ya es de vanguardia. El SAT trabaja todos los días en mejorarse, entonces, ¿cómo estará la tecnología en esos años? Claro, y fíjese, licenciado, que usted acaba de mencionar algo que también es muy importante. Muchas veces nosotros cuando queremos poner una empresa, cuando queremos pues tomar las riendas del emprendimiento, pues generamos empresas, personas morales, SAs de CBs, SA normales, como usted quiera, pero perdemos a veces de vista todo lo que hay detrás a la hora de conformar eso. ¿Qué hacemos? Muchas veces ponemos de representante legal a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestra pareja, a nuestros hijos, pero el mismo Código Fiscal de la Federación, en el artículo 34, 34 BTER, si mal no recuerdo, nos habla del beneficiario controlador, que es una figura que cuando la autoridad fiscal te solicite que la identifiques, tú tienes la obligación de darle la documentación que sea pertinente para que pueda estar correctamente identificado. El problema es, ¿qué pasa si primero no le das la información completa? Las multas van a partir de los 500,000 pesos hasta los 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador. Y ojo, estos beneficiarios controladores pueden ser representantes legales, pueden ser gerentes, puede ser todo el consejo de administración, puede ser incluso una persona ajena a la propia sociedad, ¿no? Entonces, sí creo que a veces tenemos que visualizar bien cómo lo conformamos, qué tenemos que hacer cuando la autoridad llegue a nuestra puerta y nos esté solicitando algo. Yo creo que ese es el principal paso, salvo lo que ustedes me comenten, y ahorita vamos con una pregunta que nos están haciendo en el chat. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que poner atención, y usted ya lo dijo acertadamente, licenciado, es ¿qué nos está solicitando la autoridad fiscal? ¿Nos está enviando una invitación? ¿Nos está enviando un requerimiento? ¿Nos está enviando ya un crédito fiscal? ¿Nos va a iniciar facultades de comprobación? ¿Va a iniciar una revisión profunda?
Y yo creo que aquí es de donde nosotros debemos de estar conscientes si realmente vale la pena. Nosotros como contadores que estamos enfocados y dedicados a realizar nuestras facturas, nuestra contabilidad, etcétera, etcétera, o por el contrario, llegáramos a tener algún problema si nosotros lo atendemos no siendo especialistas en esta materia de defensa fiscal. Licenciado, ¿qué opina al respecto? Bien, mira, yo creo que el contador público tiene todas las herramientas para hacer una defensa adecuada, aunque a lo mejor lo único que le falta es el procedimiento, Ok, ¿no? ok. Sí, tiene todos los elementos y mucho más elementos que los abogados fiscalistas, porque hoy en día defender a un contribuyente no es ver el error en la autoridad, que además casi no comete, Ojo con sino eso, es sí, cierto. Eso es muy cierto, perdone que lo interrumpa. Eso es algo muy cierto. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, es que el SAT es el que me quiere quitar el dinero, el SAT me quiere multar, el SAT quiere estar cobrándome siempre, el SAT siempre es malo. Pero a ver, yo siempre he visto muchas veces al SAT, ahí a lo mejor valdría su opinión como experto en la materia, licenciado, de que el SAT es como un banco. Difícilmente se va a equivocar a la hora de realizar estos actos, pero de que se equivoca, se equivoca. Y en el sí. momento en el Pero que a se lo que yo equivoque es voy cuando es nosotros lo tenemos que hacer. Adelante, adelante. a que muchas veces el abogado lo que quiere es ver que si el citatorio se dejó bien, que si se firmó el acta, que si está Claro, fundado, que si está motivado. que Los actos de cumpla con autoridad los hoy en día requisitos, están ¿no? Nada totalmente más. fundados y motivados. Claro. Cumple con todos los requisitos. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que la situación fiscal del contribuyente sea correcta. Nosotros en el siglo pasado, cada vez que presentábamos una demanda en contra de un crédito fiscal, nosotros alegábamos alrededor de 40 vicios de procedimiento, Uf. todos ellos fundados. Yo creo que si alguien en el siglo pasado generó muchos agravios de forma y de procedimiento, fui yo. Ok. Yo era conocido porque mis demandas eran kilométricas, porque en contra de un crédito yo argumentaba eh, infinidad N, 40, Ok. 45 conceptos de violación de forma de procedimiento. Sin embargo, desde el siglo pasado nos dimos cuenta de que todos esos agravios empezaron a ser declarados infundados, que ya no se declaraban fundados y que ya no se anulaban las resoluciones. Por eso nosotros cambiamos de alegar el fondo, de alegar la forma de procedimiento al fondo. Desde todo este siglo hemos alegado Correcto. sustancialmente el fondo del asunto, de cuestiones contables, de ley de renta, de ley de IVA, de miscelánea, de fondo, si están bien las declaraciones, los registros contables y la Ok. documentación de unos requisitos de ley, todo. Eso hace que se trabaje demasiado, mi querido amigo, porque tenemos que trabajar de la mano con los contadores, ver las declaraciones, los papeles de trabajo, balanzas de comprobación, pólizas, ajustes, documentación comprobatoria para demostrar que están bien presentadas las declaraciones. Y quiero comentarte que todos los Uh -huh. asuntos que hemos manejado los hemos ganado porque efectivamente gracias al trabajo en equipo con los contadores y con el empresario, hemos demostrado que sí estaban bien presentadas las declaraciones, que las observaciones de la autoridad eran infundadas, eran falsas, eran ilegales, sí está claro, pero eso requiere de mucho trabajo. Y desafortunadamente la mayoría de abogados fiscalistas se fijan en cuestiones formales que hoy ya no sirven absolutamente para nada. Por eso la defensa fiscal debe llevarse a cabo ya, sin duda alguna, siempre, siempre alegando el fondo del asunto. Y yo te voy a decir que en la mayoría de los casos, siempre va a haber forma de demostrar que el fondo del asunto es correcto. Yo te quiero comentar que en el 2018 se crearon por primera vez, y tú lo sabes, Ok. si ustedes lo saben, Edgar, los juicios de exclusivo fondo, en Ok, donde los nada más se juicios puede de fondo. alegar Uh el -huh. fondo del asunto. Pero desde la exposición de motivos se dijo que este era un ensayo y que la idea era que a futuro, en todos los juicios, únicamente se alegue el fondo del asunto. ¿Tú crees que la autoridad ya olvidó ese propósito? El día menos pensado, nos van a sacar una nueva ley de procedimiento contencioso administrativo, en donde van a desaparecer los agravios de forma y de procedimiento y únicamente van a quedar los agravios de fondo. Y en ese momento, si los contadores y los abogados no estamos acostumbrados a defender y alegar el fondo del asunto,
nos va a ir como en feria. ¿Sí Yo está creo que claro? sí, yo creo que tiene completamente la razón el licenciado, porque muchas veces nosotros perdemos de vista el fondo del asunto. Para nada más entrar un poquito en contexto, las personas que no son como muy versadas en el tema de lo que es la forma y el fondo, pues básicamente la forma es cómo llevamos a cabo nosotros los procedimientos, pero el fondo del asunto pues es la razón de ser de esas formas. Si presenté la declaración o no la presenté, ¿cuál sería la forma? Pues a lo mejor la vía, a lo mejor por el portal del SAT, pero el fondo del asunto es la presentación propia de la declaración, la presentación Y propia correcta. y correcta, por supuesto, porque el hecho de no hacerla correcta puede incluso tener ahí algunas particularidades que pueden volverlo inconstitucional, que a lo mejor puede llegar a ser un agravio ante la autoridad porque me está defraudando, porque a lo mejor quiere tener un perjuicio en el fisco federal, en fin, puede haber muchos supuestos porque se presentó, pero a lo mejor no se presentó de manera correcta o se presentó con vicios. Entonces yo creo que ahí es donde muchas veces, primero nosotros como contadores debemos de detectarlos, porque al final del día somos los expertos en la materia en el tema de las declaraciones, de hacerlo correctamente, del registro contable, pero fíjese que hay un comentario aquí de nuestro chat y del cual Claro que sí. puedo coincidir de manera en general, que nos dice, yo no creo que los contadores sean los indicados para llevar una defensa. Ellos deben intervenir como peritos, pero esos son ciencias auxiliares. Entiendo en el concepto de que efectivamente como contadores podemos fungir como peritos contables, pero llevar propiamente una defensa, solamente personas como usted, licenciado, que ya están completamente especializadas, abogados que conocen de pie a pa lo que es el Código Fiscal de la Federación y que sin duda pueden ayudar al contribuyente a que salgan de una contingencia cuando se enfrentan a la autoridad, porque muchas veces el paradigma que tienen los contribuyentes es que no le voy a ganar a la autoridad, si él ya me lo fincó es por algo, y entonces ya muchas veces pues vamos a cerrar el negocio, ya ver qué hacemos, y yo creo que no, yo sí creo que se le puede ganar a la autoridad. Bien, yo creo que, fíjate bien, a defender a los contribuyentes y que la defensa hoy en día no es únicamente en juicio y recurso. Tú defiendes al contribuyente y defiende. ¿Qué es defender a un contribuyente? Defender a un contribuyente es defender y conservarle su patrimonio, sus negocios, su dinero y su libertad. Y esta defensa la haces en el momento en que corre peligro el contribuyente de perder cualquiera de esos bienes, de perder su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Y ese peligro surge cuando te llega una invitación por correo electrónico de que tus declaraciones están mal presentadas de IVA. Cuando te llega una vigilancia profunda en donde te dicen que las declaraciones de ISR, de pagos profesionales y del ejercicio, las de IVA y las de retenciones, tienen errores y tienen falsedades. Ese peligro lo corres cuando te llega una revisión electrónica o una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, pero también corres ese peligro cuando te llega una restricción temporal del uso de sellos digitales. Nosotros todavía tenemos la equivocada idea de que la defensa es hasta el final y en juicio o recurso. Eso es una verdadera falsedad. El juicio y el recurso no sirven para nada prácticamente. Primero, la mayoría de juicios que lleva el Tribunal Federal de Justicia Administrativa son administrativos, no fiscales. Por eso ya no se llama Tribunal Fiscal, es Se lo administrativo. quitaron, es Ahora, correcto. de los pocos juicios fiscales que se llevan en el tribunal, la mayoría son de montos modestos, multitas, créditos chiquitos. Y de los poquitos créditos cuantiosos que se impugnan ante el tribunal, la inmensa mayoría se pierden por parte de los contribuyentes. Fíjese. Entonces, eso es algo que tenemos que conocer los contribuyentes, contadores y abogados. La defensa debe ser antes, cuando apenas la autoridad te está diciendo que están mal tus declaraciones, ahí lo debes defender. De hecho, mira, amigo, cuando a mí me contratan para llevar a cabo la defensa de un contribuyente en una visita domiciliaria o en una revisión de gabinete, el objetivo es que el problema del contribuyente termine con la revisión. Ok. Porque durante la revisión demostramos que no se debe nada o porque durante la revisión desvirtuamos todo lo que la autoridad le quiere cobrar injustamente. Obviamente no podemos desvirtuar lo que sí se debe,
nos vamos al acuerdo conclusivo y en el acuerdo conclusivo se paga lo que sí se debe, con la reducción al 100% de multas y las diferencias de ISR, consiguiéndole que en lugar de que le cobren recargos por mora, recargos moratorios del 0.47% mensual, le cobren recargos por prórroga del 0.98%, de tal suerte que al final de cuentas pague lo menos posible. Y al firmarse ese acuerdo conclusivo, termina el problema. Es una verdadera tontería asesorar al contribuyente para llevar a cabo en una visita domiciliaria para que llegue el crédito, porque estás desaprovechando todo un año que tienes Claro. para con calma desvirtuar las irregularidades y lo que no puedes regularizar. Mira, César, no vas a pagar multas y en lugar de que pagues recargos moratorios, vas a pagar recargos por prórroga en un acuerdo conclusivo. Trabájalo ahí. Nosotros todas las revisiones fiscales las concluimos durante la revisión fiscal al menor costo económico que lo permite la ley y no tenemos que ir al Tribunal Federal de Justicia. A ver, un abogado lo contratas. Primero no lo vas a contratar el primer día del plazo de Claro, 30 no, días. es muy Lo difícil. contratas como al 10º día, ya le quitaste 10 días. Claro. Y esos 20 días que tiene para hacer la demanda, no se va a dedicar a tu asunto en exclusiva porque tiene mucho trabajo. Entonces lo va a hacer en ratitos. Y ese asunto, que si lo hubieras manejado bien en la revisión, se hubiera ganado por no tener tiempo el abogado, por no conocer impuestos, por no conocer cuestiones contables, ese asunto se va a perder. En la práctica tenemos que reconocer que muchos asuntos que se pierden debieron ganarse y sobre todo debieron ganarse en la revisión fiscal cuando debió haberse trabajado conjuntamente abogado y Contador. contadores de la empresa. Ese es Con... un binomio que no debe faltar es... nunca. Exactamente. Nosotros hemos ganado todos los asuntos gracias a la información que nos proporcionó el contador. Contribuyente, exactamente. Exactamente, licenciado, y coincido con usted. Y ahí, Edgar, tú me darás tu opinión, porque muchas veces, como bien dice el licenciado Alejandro, esperamos a que venga la revisión, a ver si hay algún vicio en el procedimiento, y de ahí, pues a lo mejor, aunque se imponga un crédito fiscal, y ya de ahí dicen, bueno, pues nos vamos al tribunal, y ya en el tribunal, bueno, pues esperemos a que nos den el fallo. Ya nos dan el fallo, nos los dieron a nuestra contra. Ah, pues de ahí nos vamos a un amparo directo, y ya de ahí vemos a ver qué pasa. Creo que no tendría Claro. que ser la actuación así. Edgar. Sí, pensé que quería hablar. No se preocupe. No. Sí, digo, al final lo correcto sería pues hacer las cosas bien desde un inicio y no alargar todo hasta estos extremos, ¿no? Pero como bien lo comentan, ¿no? En el tema del contencioso administrativo, bien se llevaban en el tema de la forma en que se dan estas invitaciones, en lo que se dan estas estas formalidades que el SAT quiere darnos o nos entregan y nos invitan a hacer los pagos de impuestos, pero vienen viciados en la forma en que lo hacen y de ahí se agarraban, ¿no? Como dice el licenciado Alejandro, lo importante es el fondo. Ahora va a ser el fondo, pero no creo que quede de un lado la forma, porque pues ha existido por mucho tiempo y sigue siendo así, ¿no? Entonces, como últimos puntos, pues mi recomendación es, hagamos las cosas bien desde un inicio. Sale más caro hacer las cosas mal y luego tratar de componerlas que hacerlo todo bien desde un principio, ¿no? Completamente de acuerdo, así es, Si puedo Alejandro. decir un comentario, y Adelante, fíjate que adelante. al final, ya que perdiste el juicio, ¿qué crees que hace el abogado fiscalista? Te abandona tu suerte, te dice, mira César, te perdió el asunto. Bueno, hay que buscar uno muy profesional entonces. Aquí tienes tu sentencia y cuando tú le preguntes, oiga, ¿y qué hago? No, pues pagas esa, no hay de otra. Oiga, pero no Claro. tengo ese dinero, hay que pagar César, hay que pagar. Y son Y te procesos manda, muy costosos, ¿no? y Al te final es abandona. uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, y es irle sumando a lo que ya uno le debe al Exacto. SAT, sumarle de honorarios también, ¿no? Y la garantía que diste también. Bueno, el chiste es que al final de cuentas te dejan solo cuando más lo necesitabas. Así ¿Y es. por qué te dejan solo? Porque el abogado fiscalista, fíjate bien, y esto es cierto al 100%, el abogado que promueve juicios fiscales no conoce el Código Fiscal de la Federación. Entonces, como no Error. conoce el Código Fiscal de la Federación, a partir de que llega la sentencia, no sabe qué viene
y no sabe qué problemas va a tener el contribuyente y no sabe cómo lo puede ayudar a resolver esos problemas. Por eso, ante ese desconocimiento, para no meterse en ese cuarto oscuro que no conoce, mejor lo abandona a su suerte y muchos de esos contribuyentes terminan en la cárcel el día de mañana sin que el pseudoabogado que lo defendió siquiera se entere de que está en la cárcel, porque él sigue haciendo demandas de machote de otros incautos que lo están contratando. ¿Sí? Tenemos que cambiar de raíz nuestra forma de ser. Como estamos trabajando actualmente la defensa fiscal, vamos directo al abismo, nuestra vida se va a convertir en un verdadero calvario, pero si cambiamos hábitos, contribuyentes, contadores y abogados, el futuro puede ser promisorio. Muchas gracias, licenciado. Voy a nada más a leer un par de preguntas que aquí me hicieron. Nos pregunta Daniel Lozano, a un familiar le llegó a su buzón un mensaje de que no presentó su declaración anual en 2019 por la venta de un auto, y lo tomó la agencia a cuenta, pero quieren que pague el impuesto de esta venta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Estimado Daniel, yo aquí lo primero que te recomendaría es revisarlo a detalle, porque como nos los estás platicando, puede tener muchas aristas. Es un mensaje de invitación, de requerimiento, se presentó la declaración de manera correcta, no se presentó de manera correcta, que es justamente lo que estamos hablando. A ver, el contador es la persona ideal que te va a permitir presentar tu información de manera correcta. Si se presentó de manera correcta y aún así hay una molestia por parte de la autoridad, pues entonces hay que utilizar diversos recursos para decirle a la autoridad, oye autoridad, me estás molestando y tu molestia no procede por las razones que a continuación te podemos enumerar. Entonces, licenciado Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, para nosotros. Yo nada más le agregaría lo que contestaste, amigo. Adelante, adelante. Si me puedes permitir agregar, sería importante que contratara a un abogado, ¿verdad? Y que al contador, y que al contador le hicieran llegar ese correo que llegó del SAT, que el contador lo estudie, pida toda la documentación comprobatoria relacionada con la operación de ese vehículo, que consulte la ley, que junto con que el contador determine cuál era el procedimiento correcto que debió llevarse a cabo, si se llevó correctamente a cabo el procedimiento, que conteste el contador que todo se hizo conforme a derecho, que no hay ninguna irregularidad, ninguna omisión, y si el procedimiento no se cumplió cabalmente, pero puede perfeccionarse en este momento que no hay facultades de comprobación, que se perfeccione. Es el momento indicado. Y que después de que se perfeccione, se conteste de que todo estuvo bien hecho. ¿Sí está claro? Ahora, si tiene razón la autoridad, bueno, pues se puede corregir de inmediato o puede esperar a que lo revisen, y cuando lo revisen, pues pedir la condonación de la multa y la aplicación de recargos por prórroga. Siempre es buscar que el asunto se resuelva en forma favorable al contribuyente, al menor costo económico que la ley lo permita, para no poner jamás en peligro la conservación de su patrimonio, negocios, dinero y de su libertad. Esos son los 4 foros que deben dirigir nuestra actuación siempre que defendemos a un contribuyente. No estar pensando en escritit, no. Cuando estamos defendiendo a un contribuyente, lo que estamos haciendo es protegiéndole y conservándole su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Y obviamente cuando tú me presentas a un contribuyente que le llegó una invitación de que todos sus declaraciones están mal hechas, y yo digo, no hombre, no hay que hacer nada, esa no es facultad de gestión, no estoy haciendo ni protegiendo el patrimonio, sino al contrario, los estoy poniendo en verdadero peligro irresponsablemente, todo eso como consecuencia de mi desconocimiento de la materia fiscal, amigos. Excelente, licenciado. Bueno, pues ahora sí que una respuesta bastante completa. Nuestro amigo Daniel debe de estar ahí tomando nota de lo que tiene que hacer. Licenciado, muchísimas gracias de verdad por invitarnos. El tiempo se nos acabó. Literalmente esta hora nos quedó cortísima. Ojalá después nos pueda regalar algún otro tiempo o alguna otra hora para poder seguir platicando de estos temas que muchas veces llegan a ser muy importantes para los contribuyentes que les llegan este tipo de notificaciones. Licenciado, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos contactarlo?
Gracias. Bueno, en primer lugar te agradezco infinitamente. Claro que soy materia dispuesta para Gracias. que platiquemos de más temas, que, que le den información de calidad a los contribuyentes, a los contadores y a los abogados, porque urge hacer lo correcto para salvarnos como pueblo. Fíjate que hay una frase que dice que eh, en este mundo no hay pasajeros, todos somos tripulantes. Y en materia fiscal eso es cierto. En la Ok. materia fiscal no hay pasajeros, todos somos tripulantes, de tal suerte que si hacemos lo correcto, el día de mañana nos vamos a salvar todos. Todos. Y si hacemos lo incorrecto, el día de mañana nuestro barco va a naufragar y todos nos vamos a hundir y ahogar. Y entonces, sí es importante eso. Gracias, amigo. Bueno, pues nosotros tenemos una dirección de correo que se llama DEF, las primeras 3 letras de la palabra defensa, def-fiscal@yahoo.com.mx. Ahí pueden contactarnos. También tenemos el teléfono fijo 22 43 22 11. También ahí pueden contactarnos. Y cuando algún contribuyente tenga un problema fiscal, puede comunicarse con nosotros telefónicamente, darnos los pormenores de su asunto y nosotros sabremos si somos los competentes, los capacitados para defender su problema, ¿verdad? Y ya podemos agendar una reunión de trabajo para tratar de ayudarlo, ¿verdad? Así es, amigo. Excelente, excelente, licenciado. Pues nada, amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Edgar, gracias nuevamente por estar aquí. No, ahora sí que a veces la tecnología nos da ahí un poquito de lata. Perdón. Juega mal. Oye, y también mi canal de YouTube, México Triunfador, en donde tenemos también ahorita como 480 videos, en donde tratamos de compartir información de calidad con los mexicanos, ¿no? Excelente, ¿no? Pues ya saben, amigos, vayan a suscribirse al canal, que es también un canal muy importante para que todos lo vayan siguiendo. Edgar, Dime, ya todo ¿sí me listo escuchas? para... Ahí Sí, está. sí, te escuchamos Ahí, perfectamente. ¿Algún perfecto. comentario final? No, pues no hay comentarios finales. Simplemente agradecerle al licenciado Alejandro. Muchas gracias por sus aportes para este canal. Agradecerle a todos nuestros amigos que nos acompañaron en esta sesión. Y recuerden que el siguiente jueves nos vemos nuevamente. Nada más, Excelente, Edgar. por el Bueno, momento. excelente. Pues amigos, muchísimas gracias. Este ha sido verdaderamente una plática memorable. Nos vemos la próxima semana de nueva cuenta en este horario de 12 de la día a 1 de la tarde. Y sin más preámbulos, amigos, vámonos porque hoy es un día que inicia de el cierre anual. Nos vemos, amigos. Nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego.